Dale un aplauso al Señor, hermanos. Estoy contento de estar aquí esta tarde. Y la verdad, con el gozo, hermanos, vamos a gozarnos. Vamos a pedir al Señor que nos ayude, que nos hable a través de su palabra, hermanos. Amén. Ahí como están de pie, abra su Biblia en el Evangelio de San Juan, hermanos, en el capítulo 1. Y vamos a empezar vamos a leer ahí desde el versículo 10 al 17, al 16, no, 18, perdón. Cuando tenga su Biblia ahí puede decir amén, hermano. Gloria al Señor. Dios bendiga a mi hermano Mario, mi hermana Lucy. Y Dios bendiga a Moisés. Él trabaja para uno de mis hijos, pero hoy no trabajaron y le dije, véngase, vamos a la iglesia, y se vino con nosotros. Gloria a Dios, hermano. Mi esposa y mi hija, amén. Gloria al Señor. Estoy contento verdaderamente, que es motivo cada día que Dios nos permite levantarnos y ponernos de pie. Es una gran bendición, hermanos, amén. Por eso el rey David decía que grandes eran las misericordias y siguen siendo grandes las misericordias del Señor, hermanos, amén. Y en el libro en el Evangelio de San Juan, en el capítulo 1, en el verbo, vamos a empezar en el versículo, vamos a empezar en el 6, hermano. Y dice: hubo un hombre enviado de parte de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino para testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. No era la luz, sino que para dar testimonio de la luz. Y el verbo era la luz verdadera, que alumbra a todo hombre que viene a este mundo. Estaba en el mundo, y el mundo fue hecho por él, por medio de él, pero el mundo no le conoció. Y vino a lo que era suyo, y los suyos no lo recibieron. Pero a todos los que le recibieron, les dieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no han sido engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan dio testimonio de él y clamó diciendo: este es de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo, porque de él, de su plenitud, todos hemos recibido gracia sobre gracia. Pues la ley fue dada por medio de Moisés, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. A Dios nadie le ha visto jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Bendito Dios y buen Padre, te adoramos, te bendecimos una vez más en esta tarde, Señor. Gracias, mi Dios, por tu amor y por tu misericordia. Gracias por todas las bondades para con nosotros, Señor. Porque tuviste misericordia de cada uno de nosotros, tuviste misericordia de mí, Señor. Y de lo más vil y de lo más despreciado, Señor, a ti te plació levantarnos y amarnos en este tiempo, Señor, con un propósito, Padre. Yo creo, Señor, que yo pude haber nacido en otro tiempo, Señor, pero a ti te plació traerme en este tiempo, y a cada uno de los que estamos aquí en este día, en esta hora, en este lugar, Señor, a ti te plació hacerlo así para con nosotros, Señor. Por eso es que en esta tarde te pedimos, mi Dios, que tú, Padre Santo, a través de esta bendita y santa palabra tuya, Señor, hables a cada uno de nuestros corazones, Padre. Toque nuestras vidas, Señor. Que tu Santo Espíritu, mi Dios, hable en este día. Que tu Santo Espíritu sea derramado en cada uno de estos corazones, Señor. Quita todo cansancio, quita toda dolencia, Padre. Quita todo lo que estorba, Padre. Rompe toda cadena, todo yugo, deshazlo, Padre. Y aquel que está enfermo, que tiene una dolencia, que tiene un pendiente, Padre, deshazlo, Padre.
y danos un espíritu de libertad, Señor. Pon un espíritu de alabanza en nuestras vidas y en nuestros corazones, Padre. Danos manos limpias, danos corazón puro, Señor, para que nosotros podamos acercarnos cada día ante tu presencia, Padre, confiadamente, Señor, creyendo, Padre, que tú, Padre Santo, nos escuchas y que nuestra adoración, que nuestra alabanza, que nuestra gratitud sea holocausto grato y agradable delante de tu presencia, en el nombre de tu Hijo amado, que es sobre todo nombre. Te lo pedimos, Señor, y te damos gracias, Padre. Gracias, Señor. Aleluya. Puede sentarse, hermano. Gloria a Dios. Y dice la palabra del Señor que cuando el Señor Jesucristo empezó su ministerio, dice que vino un hombre, y ustedes, creo que todos ustedes han leído y saben lo que pasó. Dice que vino Juan el Bautista para dar testimonio, hermanos. Y dice que cuando vinieron y le preguntaron, le dijeron, ¿quién eres tú? ¿Y en la casa eres tú el Cristo o quién eres? Y les dijo, no, yo no soy. Dijo, yo no soy el Mesías, yo no soy el Cristo. Dijo, yo soy una voz que clama en el desierto. Dice. Y a veces yo me pongo a meditar en este pasaje y digo, como aquellos hombres, como aquellos religiosos, aquella gente, aquellos príncipes de este siglo, dice la Biblia que ellos estaban esperando al Mesías. Ellos sabían que el Mesías iba a venir un día. Dios lo había prometido. Dios le había dicho a Moisés que Él les iba a levantar un profeta, que les iba a levantar un guía, un redentor. Y ellos, a través de la letra, tenían ese conocimiento y sabían que un día iba a venir, pero ellos lo esperaban o lo podían ver a través de un entendimiento literal, de un entendimiento humanamente. Pero de repente aparece un hombre ahí en el desierto, bautizando en el río Jordán y diciéndoles, arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Y de repente aquellos hombres empezaron a cuestionarlo y a decirle, ¿quién eres tú? Y ellos sabían que era algo, como mismo Nicodemo le dijo al Señor Jesucristo cuando vino, le dijo, maestro. Dijo, ¿por qué me llamas maestro? Dijo, porque nadie que hace lo que haces tú, nadie puede hacer lo que haces tú si no vino de Dios, si no viene de Dios. Porque bueno, solo hay uno y ese es Dios. Y bueno, le dijeron, bueno, pero es que nadie que hace estas cosas, nadie que no venga de parte de Dios puede hacer estas cosas. Y así cuando Juan el Bautista le vinieron y le dijeron, ¿quién eres tú? ¿Por qué estás? Y él dijo, yo soy aquel de quien habló el profeta. Yo soy una voz, yo soy aquella voz que clama en el desierto. Y él les empezó a testificar y les empezó a hablar. Y si usted le pone atención en el versículo 16, dice, porque de su plenitud todos hemos recibido gracia sobre gracia. Aquella luz que había venido, aquella luz que aquellos hombres no podían reconocer, era el mismo Creador. Era el que los había librado de Egipto, era el que los había alumbrado por todo el desierto, es el que les había dado, el maná. Y ellos tenían la ley. Por eso ahí Juan más adelante les dice, porque de él recibimos gracia sobre gracia. Dice, pero la ley fue dada por Moisés, pero la gracia fue dada por Jesucristo. Amén. Y hermano, esta tarde yo quiero, o yo deseo, o yo siento, no sé cómo es la palabra correcta, pero animarlo a que nosotros, hermanos, empecemos
a llenarnos o a introducirnos, a echar mano de esa plenitud que es Cristo. Él les dijo de su plenitud. Juan Bautista dijo, él les dijo este es el Mesías prometido. Y de hecho él nos hizo. Dice la Biblia ahí en el versículo 1, dice que el mundo fue hecho por él. En el versículo dice que en el principio era el verbo era con Dios. Dice el mundo fue hecho por él. Nada de lo que hay o existe fue hecho sin él. Él era la luz. Dice, y Él es la luz que alumbra a los hombres que vienen a este mundo. Y Él les dijo, de Él, dice, de hecho de Él es de que nosotros tomamos el aliento de vida. Pero ellos no lo conocieron. Dice que al suyo vino y lo suyo no le conoció. Pero a todos los que le recibieron, los que abrieron el corazón, los que creyeron en Él, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y aquellos hombres eran de un linaje puro, eran de linaje de Isaac. Isaac no había nacido por voluntad de Abraham solamente. Abraham lo engendró, pero lo engendró en un tiempo en donde era imposible para un hombre engendrar a un hijo. Pero por la palabra que Dios mandó, que Dios le trajo, que el ángel le trajo a Abraham, por eso fue posible. Por eso es que ellos estaban seguros que eran linaje, que eran hijos de Dios, porque en la carne sí lo eran, literalmente lo eran. Pero ahora había venido el Redentor a hacernos hechos hijos de Dios en un pacto nuevo, lo cual ellos no entendieron, nunca lo entendieron, y muchos de ellos no lo han entendido, hermanos. Pero nosotros, los que le recibimos, los que hemos abierto el corazón a Dios, Él nos dio potestad de ser hechos hijos de Dios, y nosotros tenemos que empezar a actuar y a caminar y a vivir y a pensar y hacer como hijos de Dios. Porque verdaderamente de Él depende todo. Es necesario que nosotros, hermanos, nos centremos o nos fundemos en esa palabra santa, en ese entendimiento, en esa revelación que Dios le dijo a Pedro. Cuando vino y les dijo, ¿quién dice la gente que soy yo? Y él dijo, le dijeron, pues unos dicen que eres Juan el Bautista, otros dicen que eres Elías, otros dicen que eres alguno de los profetas. ¿Y ustedes quién dicen que yo soy? Y Pedro dijo, tú eres el Cristo. Amén. Tú eres el Hijo del Dios viviente. Era Dios. En Él estaba la vida. En Él está la vida para nosotros, hermanos. En Él está la aseguranza de vida. En Él está la redención de nuestros pecados. En Él está nuestra libertad espiritual. En Él está nuestra libertad literal también. En Él está nuestra sanidad. En Él está nuestra liberación. Necesitamos echar mano de esa plenitud. Ahí está. Pero necesitamos agarrarla. Dice, porque la ley fue dada por Moisés. Dice, pues la ley fue dada por medio de Moisés, pero la gracia y la verdad vinieron, dice, por medio de Jesucristo. A Dios nadie le ha visto jamás. El unigénito Hijo de Dios que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Él dice que Él estaba y está en el seno del Padre, y nosotros necesitamos, dijo él mismo, dijo, yo en el Padre y ustedes en mí. Nosotros necesitamos estar en el seno de Jesucristo, necesitamos estar injertados ahí espiritualmente para poder tener acceso a la plenitud. Y cuando Juan dijo plenitud, se estaba refiriendo a todo en su totalidad. Nosotros tenemos la virtud,
la potestad, la gracia de ser hechos hijos de Dios. Y como decía el hermano ahorita, si nosotros somos hijos de Dios, entonces tenemos derecho a las bendiciones de Dios, hermano. Solo que hay que echarles mano, hermano. Pero para eso hay que asegurarnos que somos verdaderos hijos de Dios. ¿Por qué? Porque la Biblia dice, hermano, que al que cree todo le es posible, hermano. Al que cree en el Señor, con lo que leía la hermana, si tú comes mi carne, si tú bebes mi sangre, dice, entonces tú tienes vida. Nosotros necesitamos comer esa carne y beber esa sangre, que es la palabra de Dios, que es un entendimiento de parte de Dios, que va a venir a nuestras vidas y nos va a enseñar y nos va a libertar y nos va a mostrar cuál es la voluntad de Dios y cómo quiere Dios que nosotros caminemos en medio de esta generación perversa, en medio de esta generación inicua, hermano. Donde quiera que le miremos, hermano, el mundo está mal. El mundo está deteriorándose cada día, hermano. Amén. El mundo está en una ignorancia como aquella gente que estaba en aquellos tiempos. A los suyos vino, los suyos no lo recibieron, no lo vieron siquiera, hermano. Esta mañana yo estaba poniendo gasolina para venir para acá y se me arrimó una mujer joven con un folletito y me lo empezó a mostrar, ¿verdad? Me empezó a mostrar cómo tener una familia bonita y todo, y la escuché y me dijo, ¿cómo ve usted qué opina? Y le empecé a compartir, hermano, y le dije que yo, pues que yo sí creía en la Biblia, y yo creo en la Biblia, y pues yo creo que es necesario. Entonces ella me decía que qué creía yo que era necesario. Le dije, pues lo que yo puedo entender a través de la palabra santa de Dios es de que lo único que necesitamos es a Jesucristo. Y ella me dijo, pues sí tiene razón, y empezamos a compartir. Después me dijo que ella era testiga de Jehová, y le dije, qué bueno, le dije, me da gusto. Y empezamos a compartir, y me pude dar cuenta, hermano, que cuando usted y yo tenemos una plenitud en nuestras vidas, o por lo menos tenemos un poquito, porque yo no tengo la plenitud, pero estoy buscándola, hermano, y estoy queriendo, y le estoy pidiendo al Señor, y cada vez que yo le clamo al Señor, le digo, Señor, háblame, ayúdame, como el rey David. Señor, no permitas que yo me aparte, no permitas que yo me junte, no permitas que yo conviva con los inicuos, que yo conviva con los pecadores, porque eso es algo que a ti no te agrada, y muchas veces lo hago porque mi carne todavía es débil, pero puedo entender a través de la palabra de Dios que si yo lucho, que si usted lucha, que usted y yo buscamos que Dios nos abra el entendimiento, va a llegar un día en que vamos a caminar en una perfección, porque dice la palabra del Señor que ese es el propósito, que para eso el Señor a unos dio discipulado, a otros apóstoles, a otros profetas. ¿Para qué? Se me fue la palabra. Para la perfección de su cuerpo, de su iglesia, para alcanzar la plenitud de la estatura, a una estatura del varón perfecto que fue Cristo. Cristo, cuando vino a la cruz, vino en una estatura de perfección. Por eso fue que ese sacrificio que Él ofreció allí fue perfecto, hermano, porque Él llegó en perfección, hermano. Y esa perfección es la que nosotros necesitamos en nuestras vidas y en nuestros corazones, pero solo va a venir por medio de Él. En Él está la plenitud, hermano. No necesitamos otra cosa, necesitamos el Espíritu Santo de Dios. Pablo dice, donde está el Espíritu de Dios, ahí hay libertad, y el Señor es el Espíritu. Nosotros necesitamos a Cristo vivificado en nuestras vidas, comer esa carne, que ese Cristo se haga real, que ese Cristo viva aquí, que verdaderamente llegue a ser el templo del Espíritu Santo de Dios, porque cuando eso suceda, entonces de nosotros va a salir vida, y vamos a poder llevar vida a los que necesitan,
a los que están oprimidos, a los que están enfermos, a los que están, hermano, sufriendo, a la gente que se está perdiendo. Hay gente que se está yendo cada día al infierno y nosotros estamos luchando y estamos batallando para poder llevar esta palabra, pero es tiempo. Este es el tiempo que el Señor nos dio. Este es el día que el Señor nos dio, hermano. Yo no sé por qué a Dios le plació que yo naciera en este tiempo, pero por un propósito fue. Usted y yo podemos haber nacido en el tiempo de la revolución, pudimos haber sido cristeros, qué sé yo, pudimos haber sido a marxistas, qué sé yo, pero a Dios le plació traernos en este tiempo. Él nos eligió desde la fundación del mundo y nos hizo hijos de Él y nos dio el privilegio de poder ver un poquito de que en Él existe la plenitud, que de Él es que en Él, como dice San Juan 15, mismo San Juan dijo el Señor, yo soy la vid verdadera. Ustedes son los pámpanos. Es tiempo, hermano. Es tiempo de encartarnos ahí. Porque eso fue lo que hizo el Señor. Pablo dice que a nosotros los gentiles Dios nos injertó. Nosotros éramos la oliva silvestre y que nos injertó en la oliva doméstica. Nosotros somos hijos de Dios por la pura gracia y misericordia de Dios. ¿Por qué dice? Pero Él vino primero a los suyos, pero los suyos no lo recibieron. Pero gloria al Señor que también nos eligió a nosotros, hermano. Gloria al Señor que Dios tuvo misericordia de nosotros. Y dice que nosotros, también dice Pablo, que nosotros debemos de dar gracia, de gracia lo que por gracia hemos recibido. Y dice que de Él recibimos la plenitud, gracia sobre gracia. Y es necesario llevar esta gracia por gracia a los que la necesitan, a los que necesitan conocer la gracia de Dios. Pero para eso necesitamos estar en una plenitud, hermano, de tal manera que nosotros tenemos que llegar a ese entendimiento, a ese conocimiento, que cuando nosotros nos paremos enfrente de una situación como Pedro y Juan, que aquel hombre estiró la mano esperando una moneda, le dijeron: no tengo plata. Dijo: no tenemos plata, no tenemos oro. Él quería eso. Pero hermano, allá afuera hay alguien que no quiere dinero, hay alguien que quiere una palabra de consuelo. Hay alguien que quiere ayuda espiritual. Hay alguien que está clamando porque ya no encuentra su solución. Como decía mi abuela, ya no encuentra la puerta. Y cuando alguien no encuentra la puerta es feo. Y eso es una experiencia que personalmente yo se la puedo decir, yo se la puedo descifrar o compartir literalmente. Porque cuando una persona no ve, cuando una persona está ciega, no fácil haya la puerta. Pero sabe que a nosotros Dios nos dio ese privilegio, hermanos, de ser hechos hijos de Dios. Por eso es que nosotros tenemos el deber, la gratitud, por gratitud, hermano, por lo que sea, porque Dios nos sacó de lo más vil, hermano. A mí Dios nos sacó yo soy un desecho, hermano, que estuve ahí en el mundo y que aún después de conocer la Biblia muchas veces me la pasé ahí por falta de entendimiento. Muchas veces hasta apartado del Señor, alejado del Señor. Pero Dios tuvo misericordia. Y ahora yo veo y entiendo y bendito y le doy gracias al Señor y Señor. Verdaderamente tu misericordia es algo indescriptible. Hermano, el que usted y yo estemos aquí sentados esta tarde es por la misericordia de Dios. El que yo esté aquí ahorita con este micrófono compartiéndole esta palabra es una misericordia de Dios. Mire, hermano, hace aproximadamente una hora, quizás un poquito más, estuvimos a punto de tener un accidente. No por culpa de nosotros, pero estuvimos a punto y el Señor nos libró.
Y él cuenta que si usted lo ve así como literalmente, dice, bueno, pues la libramos. Pero verdaderamente es la mano de Dios la que nos libró. Veníamos en el 30 y de repente todo el mundo se frenó, no sé por qué. El carro que venía delante de nosotros medio se salió y se metió y veníamos en el carril izquierdo y se metió para se libró que no venía un trailer y se lo llevó, pero el que venía atrás de nosotros se tuvo que salir y se fue entre el pasto y fue a parar, como dijeron, tenemos la troca parqueada o más lejos, hermano. Somos todos por atrás, hermano, pues ¿sabe qué? La misericordia de Dios estaba ahí. En Cristo estamos plenos, hermano. Mire, venga conmigo en el libro de Efesios, en el capítulo 1, en el versículo, vamos a empezar a leer ahí del en Efesios 1:16, mire lo que dice. Vamos a empezar en el 15. Dice, por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias a Dios por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, dice, para que el Dios nuestro, Señor Jesucristo y el Padre de gloria os dé un espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento pleno de Él. Alumbrando los ojos de vuestro entendimiento para que sepáis cuál es la esperanza a la que hemos sido llamados y cuáles las riquezas de gloria de su herencia en los santos. Dice Pablo, dice, yo he oído de toda la fe, del amor que ustedes tienen para con los santos, y por eso yo le pido al Señor que Dios les dé un espíritu de revelación, de entendimiento, para que ustedes puedan alcanzar a ver cuál es las bendiciones, las riquezas de gloria, las riquezas, en otras palabras, lo que nosotros recibimos o a lo que nosotros nos hicimos herederos, a lo que nosotros nos hicimos derechohabientes, si lo podemos decir así, cuando venimos y le creemos al Señor, lo vamos a entender y lo vamos a poder ver por medio de un entendimiento, de un espíritu de revelación, de un espíritu de entendimiento. Muchas veces el Señor, por eso a veces nos da un sueño. Y como decía el hermano, y verdaderamente que es, bueno, yo a veces, antes yo no le ponía mucha atención a eso, pero verdaderamente sí, hermanos. Cuando alguien sueña algo que Dios se lo da, y como dice el hermano, que dice el hermano Esteban, cuando es del Señor, eso bendice, hermano. Lo puede compartir así con unas palabras tan simples, pero como es del Señor, eso toca los corazones, hermano. Eso toca las vidas, hermano. ¿Por qué? Porque verdaderamente, hermano, es tiempo de que nosotros, a través de ese conocimiento, a través de esa revelación, de ese entendimiento del Señor, pongamos nuestra tierra, como la vio la hermana, bien barbechadita, bien preparadita, para que la semilla que se plante ahí se germine y nazca y lleve fruto, hermano. Y entre más nosotros nos metamos
en ese entendimiento del Señor, entre más nosotros busquemos, entre más nosotros, hermano, le pidamos al Señor y permanezcamos ahí, Dios nos va a ir dando. Porque es como cuando usted trabaja la tierra. Yo me acuerdo cuando yo vine por primera vez en Estados Unidos. Yo recuerdo en México nosotros trabajábamos la tierra con una yunta de mulas. Y ahí medio la dejábamos media quebrada porque las mulas eran medias regadas como tipo mi carne, hermano. No le querían entrar muy bien a la raya. Pero cuando vine aquí y yo empecé a trabajar en los tractores, ese hombre con el que yo empecé a trabajar, me hacía que le metiera una tractoreada cruzada, luego le metía otra cruzada, y luego le metía una de así, y al último le metía la que iba como era, y esa tierra quedaba un polvo, hermano. Llovía, y esa tierra se impregnaba de agua, se saturaba, porque estaba bien trabajada. Nosotros necesitamos que empezar a trabajar esta tierra, nosotros tenemos que empezar a someterla al Señor, para que esta tierra se impregne de esa agua de vida, y entonces se pueda ver ese fruto a 100%, como dijo el Señor. Dijo, unos van a llevar fruto al 30, otros al 60 y otros al 100 por uno. No todos vamos a llevar el mismo fruto, no todos tenemos el mismo talento, pero a todos Dios nos llamó en este tiempo con un propósito, en este tiempo difícil, hermano, en este tiempo malo, de iniquidad, pero nosotros tenemos la plenitud en el Señor, nosotros tenemos la esperanza en el Señor, nuestra bendición viene del Señor, nuestro entendimiento va a venir del Señor, y eso nos va a dar fortaleza para poder pasar todo esto que se le avecina al mundo. ¿Qué le hace que el mundo esté así? Amén, pueden venir los rusos a aventar bombas y pueden estos ir allá y aventar bombas, no le hacen, pero yo creo que Dios nos va a librar. Yo lo creo, hermano. Sí, hermano. Mire, yo a veces me pongo a meditar en mi persona, hermano, y créame, yo le lucho, y le lucho de las dos formas. Yo le lucho espiritual y le lucho literal a quitarme todas estas plagas, hermano, que tengo. Yo todos los días le pido a mi Señor, quítame esa diabetes definitiva, quítamela, por favor, Señor, ten misericordia. Imagínense en una persecución, yo sin pastillas. Imagínense una persona que le hacen diálisis. Imagínense una persona que se inyecta insulina. Imagínense que la marca se empiece a poner en su apogeo. Es tiempo, hermano, de meternos en esa plenitud y echarle mano. Y que venga el Gog y Magog, no le hace. Que vengan los terremotos, que vengan, no le hace. Dijo Pablo, el vivir Cristo me es ganancia, y el morir también es ganancia. Por eso digo, sea que vivamos o sea que moramos, somos el Señor. Amén. Si esta tierra se deshiciera, no le hace. Si esta morada se deshace, no le hace, hermano. Nosotros lo único que tenemos que hacer es asegurarnos de empezar a vestirnos de esas moradas espirituales que Cristo fue a preparar. Cuando Cristo habló en San Juan 14, cuando dijo, yo voy a ir a preparar moradas, la gente se imagina como que el Señor fue y hizo unas casitas allí, no sé, de oro, allá en la ciudad. No, hermano. Él dijo, yo voy para allá. Y si yo voy para allá, dijo, yo voy a venir y los voy a tomar. Para que donde yo esté, ustedes también estén. Y eso es lo que hizo en el día de Pentecostés. Y eso es lo que Él quiere hacer hoy. Él está allá y quiere tomarnos y quiere que nosotros espiritualmente habitemos en esa morada, que nos vistamos de esa morada espiritual en nuestras vidas. Dije que para que cuando Él venga no nos encuentre desnudos, hermano, no nos encuentre como las 10 vírgenes. Eso es lo que la gente necesita entender y saber, y eso, para eso a usted y a mí Dios nos llamó en este tiempo para ir a llevar esta palabra. Amén. Yo muchas veces medio decía, ¿por qué yo no nací en otro tiempo?
ahorita está más feo y si cuando los que son de mi edad, yo ya estoy un poco viejito, ¿verdad? Pero cuando yo estaba más joven estaba más fácil. Ahorita está muy difícil y yo a veces me pongo a meditar en mis hijos, en mis nietos. ¿Qué irá a ser de ellos? Si nosotros no los inculcamos en este camino, si nosotros no les plantamos esas semillas, si nosotros no los llevamos, es nuestros hijos, es mis nietos. Yo digo, Señor, ayúdanos, trae a mis hijos para atrás. Pero eso, dijo Pablo, solo viene a través de una revelación, de un entendimiento. ¿Por qué dice? Dice, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé un espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento pleno de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuáles son las riquezas de gloria de su herencia para los santos. Para los santos somos nosotros, Señor. Para que sepáis, dice, cuál es la voluntad. Dice, yo oro que Dios les dé un entendimiento pleno en Él, un entendimiento pleno espiritual, en lo espiritual, hermano, que nosotros podamos ver más allá de nuestros ojos literales, más allá de lo que se mueve aquí. Dice Pablo dice a los Corintios cuando empiezan a decir, dice, pues yo no necesito cartas de recomendación, dice, pero pues voy a ir a la revelación, dice, conozco de un hombre, dice. Pablo era sabio, dice, no sé si fuera en el espíritu, en la carne no lo sé, dice, pero conozco de un hombre, y estaba hablando de él mismo, que fue arrebatado hasta el tercer cielo, donde vio cosas grandes, profundas, inmensas, que jamás han pasado por mente, ni ojo, ni corazón humano. Y nosotros no salemos de lo humano, no vamos a poder ver mucho para allá. Pablo tuvo que salir. Pablo tuvo que morir. Él dijo, ya no vivo yo. Pero es muy difícil si nosotros le luchamos. Usted y yo le luchamos, hermano. Yo sé que usted le lucha. Y gloria al Señor por eso. Y yo también le lucho, hermano. Pero es tiempo de que nosotros entendamos de que es más importante, es más necesario cantearnos para el lado de Dios que caminar ahí en medio. Por eso dijo el Señor, lo que le dijo a la Odisea, le dijo, ustedes, dice, ni son fríos, ni son calientes, ni son tibios. Y yo, les dijo, yo os voy a voltar por mí. Y verdaderamente, hermanos, la cristiandad de este tiempo está en esa edad. Toda la gente, hermano. La gente, usted háblele a la gente de santidad. ¿Y sabe qué dice la gente? ¿Sabe a mí que el 99.9% de la gente que yo tengo que compartirle de que la Biblia dice que sin santidad le verá al Señor? ¿Sabe qué me dicen? Dicen, pues mi hermano, Dios nos ayude, porque todos somos pecadores. Precisamente por eso, hermano. Necesitamos salir. Necesitamos meternos en el lado del Señor. Necesitamos estar del lado del Señor. Y eso solamente se logra a través de una dedicación. Es tiempo de dedicar nuestras vidas cada día más. Cada día tiene que ir habiendo un crecimiento, pero cuando va habiendo ese crecimiento espiritual tiene que haber un menguante literal.
Porque dijo Juan, es necesario que Él crezca y que yo mengue. Es necesario que nuestra vida espiritual crezca y nuestra vida carnal mengue. Yo le compartí eso, le decía hace rato, de verdad, hermanos, yo le lucho. Yo lucho que Dios me quite esta basura de diabetes. Es una plaga, hermano. Por más que uno diga que no, es una plaga, hermano. Pero Dios, por más de 30 años me ha guardado, y verdaderamente que me ha guardado, hermano. Y la gente del mundo, mucha gente me conoce, especialmente donde vivo. Yo no soy igual que la Coca-Cola, pero soy muy conocido, hermano. Todo Texarkana me conoce. Y mucha gente me halaga. Y quiero que sepa que los inconversos me halagan más que los cristianos. Los cristianos, ¿saben qué me dicen, hermano? Los cristianos dicen que me dan a entender que pues que sí, a lo mejor Dios me hizo el milagro, pero no están muy convencidos porque no me lo hizo en su religión de ellos. Y yo digo, gloria al Señor. Pero ¿saben qué me dicen los otros? Dicen, usted es un héroe, dicen, usted es un guerrero, dicen. Y a mi cabrón le gusta que me digan eso. Pero yo le digo, ¿sabe qué? No. Todo esto me lo hizo el Señor. Me lo hace el Señor. Él me ha guardado. Él me ha librado. Por eso yo siempre digo, yo siempre cuando hablamos del Señor, yo sí soy una escoria. No soy una escoria ya más, pero fui una escoria. A mí sí me levantó el Señor de lo más vil, de lo más que usted se puede imaginar, hermano. Pues poco a poco Dios me ha ido dando un entendimiento en donde yo me he ido dando cuenta que la única manera que yo voy a llegar a una plenitud, a un crecimiento de la estatura del varón perfecto que es Cristo, para yo poder venir y presentarme delante del Señor en perfección, es cuando yo llegue a la estatura del varón perfecto que fue Él y que es Él. Por eso yo le lucho, hermano. Hace 10 años, hermano, mire, hermano, Dios es testigo, yo no me miento, que yo ya no podía levantar los pies así. Porque tengo más de 30 años de ser diabético. Pero un día me levanté y dije, yo me tengo que levantar de aquí. Y empecé a eliminar muchas cosas que me hacen daño, literalmente, hermano. Pero también estoy eliminando muchas cosas que espiritualmente me hacen daño. Empecé a dejar de juntarme con gente que no me trae beneficio, hermano. Nosotros necesitamos empezar a juntarnos con Cristo, hermano. Día y noche. Una vez un hombre me dijo, no, dices que tú ya te crees eres muy apartado, tú ya no platicas conmigo. Y le dije, ¿de qué quieres que platiquemos? ¿Cuántas cervezas te tomas? ¿Cuántas patadas le metes a tu esposa cuando estás borracho? ¿De qué quieres que platiquemos? Yo tengo nada que platicar contigo. Yo te conozco y te saludo, pero yo no me puedo juntar a platicar. Y eso solamente es un ejemplo, hermano. Nosotros ya no tenemos que hacer nada en el mundo, verdaderamente, hermano. Es duro, pero necesitamos quitar el mundo. Necesitamos sacar el mundo de nuestras vidas. Necesitamos sacarlo todo. No es fácil, pero hay que irlo sacando poco a poco. Mira, hermano, yo me recuerdo, aún en las religiones, cuando yo vine al conocimiento de la Biblia o de las letras, en los años 80, las religiones, cristianismo, que existe por ahí, yo los podía ver que en aquel tiempo, aunque tenían doctrinas erróneas, pero eran clásicas. Usted veía a la gente de muchas de las denominaciones bien vestidas en la iglesia y en la vida real como cristianos, a los hombres bien portados, bien peinados, bien afeitados. Pero ¿sabe que al cristianismo le pasó lo que a la Coca-Cola, hermano? Cuando la Coca-Cola se empezó a hacer famosa, era Coca-Cola clásica, hermano. Después la Coca-Cola empezó a hacer daño y le pusieron Light, Coca-Cola Light. Después vino un tiempo que yo empecé a ver la iglesia de los cristianos como Light, y ahora el cristianismo quedó en el zero sugar. Ya no tiene nada. Pero usted y yo
usted y yo tenemos la potestad de que fuimos hechos hijos de Dios y que tenemos la oportunidad, tenemos la certeza de que Dios es real, de que Dios existe y de que si nosotros nos metemos en este tiempo, Dios sigue haciendo milagros como lo hizo en el Mar Rojo, como lo hizo con Lázaro, como lo hizo con la mujer de flujo, como lo hizo en el templo, en la puerta la hermosa del templo. Es el mismo. Y yo soy un milagro caminando, hermano. Yo soy un milagro caminando. Dios me ha levantado de lo más tirado, de lo más. Y ahí Dios me ha levantado. Por eso yo tengo la certeza y la seguridad que si nosotros nos metemos en la plenitud del Señor, Dios nos va a restaurar a una plenitud, quizás no ahorita, pero si usted y yo le buscamos, nos metemos, va a haber un día en que dice la Biblia que el que toca se le va a abrir, hermano. Necesitamos tocar la puerta, necesitamos orar, y una de las luchas que yo tengo es la oración, hermano. No creo que la oración está tan fácil para doblarse todos los días, hermano. Mire, a veces me despierto a las 3, regularmente despierto a las 3 de la mañana, y yo estoy queriendo orar, pero luego se me viene y que allá no me quedó bien ese trabajo, y que esto es cómo le voy a hacer, y es una perturbación hasta que le lucho, y llega un momento en que todo eso se rompe, hermano. Eso no es fácil, pero es posible, porque dijo el Señor, lo que para el hombre es imposible, para Dios todo es posible. Y dice, yo oro a Dios, dijo Pablo, que les dé un entendimiento, una revelación, para que conozcáis, para que sepan, para que entiendan, para que vean cuál es la esperanza a la que fuimos llamados. Y la esperanza que nosotros tenemos es heredar el reino de los cielos. Y dice que nosotros somos aquí como peregrinos, que solo vamos caminando, no, échale cuentas. Yo a veces me pongo a pensar, y yo platico al hermano Esteban, y digo, no, hermano Esteban, yo ya me agüito un poco, pero a la vez me da gusto. Me agüito un poco porque no siento que no he hecho mucho por el Señor, y yo creo que ya muchos años no me quedan aquí, por más de que tenga una vida longeva, porque ya tengo mis años. Pero en la eternidad, es una eternidad, ya sea al lado del Señor, ya sea en el cielo nuevo y la tierra nueva, o en la condenación. Pero eso es lo que es un entendimiento. Cuando nosotros alcancemos a ver que lo de aquí es menos importante que lo de allá, que lo de aquí es menos valioso que lo de allá, es cuando el Señor nos empezó a abrir el entendimiento. Cuando nosotros empezamos a abrir el corazón y Dios nos empieza a poner ese sentir, nos empieza a poder ver como Moisés, dice que Moisés se mantuvo firme, mirando como al más allá. Y es lo que nosotros estamos. Entonces nosotros intentamos esto que dijo Pablo, que dice Pablo, para ver al más allá, hermano. Como fue él, hermano. Dice que él fue y vio. Por eso él decía, yo estoy presto para irme con el Señor, y si el Señor me lleva, gloria a Dios. Pero decía también, me tengo que quedar por causa de esta palabra, hermano. Y a veces yo le digo a mi esposa, le digo, yo quiero que tú te cuides, porque yo quiero morirme antes que tú. Pues ¿sabes por qué? Porque verdaderamente ya a la muerte no le tengo miedo, porque la muerte no existe. Yo me tardé mucho para entender eso, que cuando el hermano estaba nos explicó hace muchos años, que la muerte no existe. Y la muerte no existe, hermano. Yo eso se lo puedo afirmar y reafirmar que conforme a la palabra de Dios, la muerte no existe. Dice la Biblia que Cristo le quitó las llaves. Pablo, en 1 Tesalonicenses 4:13 dice, pero hermanos, dice, conforme a los que durmieron, dice, no quiero que estén tristes como los que vengan, porque no precederemos a ellos, a los que durmieron.
no a los que murieron, a los que durmieron, porque Dios los va a traer. Y si yo duermo antes de que Él aparezca, Dios me va a traer si yo me guardo. Pero para poderme guardar necesito ese entendimiento, necesito esa sabiduría de parte de Dios. Ya la sabiduría de mi mente ya no sirve, ya no puede. La sabiduría del hombre ya no puede, ya no sirve. Toda la sabiduría del hombre, todo lo que lleva es a destrucción. Todo lo que el hombre ha inventado para que haya mucho alimento, para que el alimento sea nutritivo, es perdición. Le hace daño, nos hace daño a nosotros. ¿Por qué? Porque Dios hizo un diseño en el hombre, en su creación perfecto, pero el hombre lo vino a distorsionar. Por eso es que nosotros tenemos que volvernos a la perfección, a la estatura del varón perfecto, hermanos. Amén. Gloria al Señor. Dice, y el cual dice superminente, y a la cual superminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, conforme a la eficacia de su poder. ¿Cuál? La suprema grandeza. O sea, no hay nada más grande que el poder de Dios. No hay nada más santo que Dios. No hay nada más puro que Dios. Y no hay nada más verdadero que Cristo, que Dios, porque Cristo es la verdad, el camino, la verdad y la vida. Y si nosotros nos metemos en esa verdad, si nosotros somos sumergidos en el Espíritu Santo de Dios, si nosotros somos bautizados en Cristo, resucitaremos con Cristo. Y eso es lo que nosotros, si hemos resucitado, entonces tenemos que empezar a crecer, tenemos que empezar a caminar. Porque dice, ¿cuál? La supereminente grandeza. Supereminente quiere decir lo máximo. Para que nosotros entendamos cuán grande. Y como que se ve como que la gente no ha alcanzado a entender cuán grande es Dios. La gente se ha conformado, la gente camina como apostándole a ver si la hago, a ver si me pega. A veces yo veo al cristianismo, a todo religiosismo, que están como que a ver si le pego al Mega Million, a ver si me la gano ese día. Y aquí no es de que para ver si, aquí tenemos que tener una certeza y después la fe. La convicción de lo que se espera y la certeza de lo que no se ve. Moisés lo vio, Abraham lo vio, Isaac lo vio, Jacob lo vio, Elías lo vio, Enoc desde allá, desde antes del diluvio lo vio. ¿Por qué? Porque ellos fueron más allá. Ellos caminaron con Dios. David caminó, era conforme al corazón de Dios. Pero muchas veces la gente no entiende. Hay gente que me ha dicho, no, pues ¿cómo que David era conforme al corazón de Dios? Si mira todo lo que hizo. ¿Por qué era otro pacto? Pero nosotros estamos en un nuevo pacto, hermano. Nosotros tenemos que buscar las cosas de arriba. Ellos eran el pueblo de Dios que Dios había predestinado aquí en la tierra, pero nosotros somos los herederos del reino de los cielos, del que viene de allá. Nos dice, puestos los ojos en el autor y consumador de la vida, que es Cristo. Dice, poner la mirada en las cosas de arriba, hacer tesoros arriba, donde ni la orina ni el hollín corrompen. ¿Por qué? Porque de allá estamos esperando nuestra redención. De allá viene nuestro cielo nuevo, nuestra tierra nueva, la segunda Jerusalén, la ciudad de oro, la calle de oro, el mar de cristal, donde dice que vamos a ir a adorar. ¿Por qué? Porque nos hicimos herederos por medio de la plenitud que adquirimos en Él. Ese es. Por eso es necesario que caminemos
en ese entendimiento. Dice, la cual ejercitó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, por encima de ¿qué? De todo principado y autoridad y poder y señorío, de todo nombre que se nombra no solo en este siglo, sino también en el venidero. En Él lo ejercitó, en Él nos dio el ejemplo. En otras palabras, ahí lo puso como un ejercicio para que nosotros podamos ver que así como Él lo resucitó, a nosotros nos va a resucitar y nos va a dar ese señorío así como Él, pero no solamente de lo que hay en este siglo, sino también en el venidero, porque dice la palabra de Dios que nosotros somos reyes y sacerdotes para su gloria y para su alabanza. Dijo Él al pueblo de Israel, en el capítulo 19 de Éxodo, le dijo: si tú caminas conforme a mis estatutos, ustedes van a ser mis sacerdotes. Ustedes son mi creación. Y nosotros, dice la Biblia, que tenemos a un sumo sacerdote más grande que el sacerdocio de levitas, porque dice que este descendió hasta lo más profundo y le quitó las llaves a la muerte, y ahí nos dio la victoria. Por eso que la muerte no existe, ¿no? Porque verdaderamente la muerte es vivir en pecado. La destitución del reino de Dios es la muerte, verdadera es la muerte. Lo demás es: yo voy a ir a dormir y yo sé, como dijo Job, yo sé que mi Redentor me va a levantar. Job tenía esa esperanza, hermano. Pero Job había visto que en Él estaba la plenitud, que en Él era todo, que en Él coexistía todo, que el mundo fue creado por Él, que sin nada de lo que hay aquí no podría existir si no fuera por Él. Les decía la semana pasada, que aquí mismo en este pueblo, imagínense que Él conoce cada uno de mis cabellos. Él sabe qué grande me dejaron esta mañana el pelo. Aquí Él sabe exactamente la medida. Eso es una, dice que Él tiene contada cada granito de la arena de los mares, hermano. Por eso dice, para que veas la superminencia, la grandeza, y a ese Dios, a ese al que nosotros estamos alabando, y de ese Dios, la grandeza que es de ese Dios, es la que nos va a bendecir a nosotros si nosotros le buscamos, si nosotros nos plantamos a Él, si nosotros dejamos que Él nos injerte en esa vid y nosotros podamos llevar fruto, porque dijo Él: dijo, fuera de mí no vamos a poder llevar fruto. Por eso la gente no lleva fruto, por eso la gente está flaqueando, por eso la gente está enferma, por eso la gente está, porque la gente está tratando de allegarse a Dios en su entendimiento, en su conocimiento, y está bien, es válido, pero no es verdad, porque la única verdad es Cristo. La plenitud de la verdad está en Cristo. La plenitud de Dios es Cristo. Colosenses 2, 8 y 9 dice: porque en Él habita literalmente, corporalmente, la plenitud de la deidad de Dios. En Él estamos en Dios, estamos completos en Dios. Pero necesitamos hacerlo nuestro refugio, como lo hizo David. Por eso David decía: tú eres mi refugio, tú eres mi roca fuerte, tú eres mi escondedero, tú me sacaste del lodo cenagoso. Y saben, hermano, a mí Dios me sacó del lodo cenagoso. A mí verdaderamente me sacó. Yo puedo ver cómo Dios, en su infinita misericordia, sin yo merecerlo, me sacó de ahí y me tiene aquí en este día.
Hace un año, hermano, un poquito más de un año, era un ciego, hermano. Yo era un ciego. Hace 2 años me tenían en la lista para mocharme en pie. Y de ahí, de lo más vil, de lo más débil, saqué fuerzas y le clamé al Señor, y el Señor se hizo real una vez más. El Señor se hizo verdadero una vez más en mi vida, hermano. Por eso yo esta tarde les digo, Dios es real, solo que tenemos que meternos en Él, en esa plenitud, hermano, y buscarle. Dice, por lo cual dice, ejercitó en Cristo, resucitándole de los muertos, sentándolo a la diestra en el lugar celestial. Ahí nos resucitó a nosotros y nos tiene. Por eso dijo, yo voy y preparo un lugar para que si yo voy allá, yo vengo y los tomo a mí mismo, para que donde yo esté, ustedes estén. Pero mucha gente dice, no, pues que yo voy a ir allá porque el Señor me preparó el lugar. Como dijo el salvadoreño, para allá no vas. Hay un salvadoreño que le hacía burla a los mexicanos ahora cuando el mundial les dice, ay hermano, ya como hablan ellos, dice, ay hermano, dice, ya saltaron los mexicanos diciendo, fuimos al mundial, dice, le dice, fuiste a Qatar, pero al mundial no fuiste, porque no fuiste. Ahora sí ellos son. Para allá no van. Dice que en el cielo no anda ni carne ni sangre, hermano, ni carne ni sangre. Pero dice la Biblia, según 1 Tesalonicenses 4:3 en adelante, dice que a la final trompeta Dios nos va a levantar. Está hablando de la trompeta final. Apocalipsis dice, pues sea aquí que yo vengo, pues dice aquí que viene pronto y todo ojo me verá. Por eso Pablo dijo, es necesario que te empieces a vestir de esa morada espiritual para que cuando Él se manifieste, para que cuando Él derrame esa lluvia tardía, no nos encuentre desnudos, no nos encuentre sin aceite como las 5 vírgenes insensatas, hermano. El esposo está a punto de venir, está a punto de hacerse real en su pueblo, está a punto de hacerse real en su iglesia, pero nosotros tenemos que estar velando y orando. Dijo el Señor, cuando les digo, cuando ustedes oren, dicen, orar así, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga nuestro reino. En otras palabras, ven y reina en nuestras vidas, hágase tu voluntad en nosotros, así como en los cielos, también en la tierra. En el cielo nadie desobedece a Dios, porque los que lo desobedecieron, ya ven lo que les pasó, los desechó, hermano, porque ahí se hace la voluntad de Él. Y Él dijo, cuando ustedes oren, digan así, hágase tu voluntad, así como en el cielo, también en la tierra. El pan nuestro de cada día nos doy, perdona nuestras ofensas como también nosotros, y no nos dejes. Una de nuestras algo que nosotros no debemos de olvidar cada vez que doblamos la rodilla es decirle, Señor, no me dejes caer en tentación, no me dejes, Señor. Cuando Cristo estaba a punto de ir a la cruz, dice que fue y lloró, dice que llevó a sus discípulos y les dijo, esperen aquí, yo voy a orar. Y dice, y vino y los halló dormidos. Y fue de vuelta y vino y dijo, no has podido orar una hora conmigo, pero dijo, velar y orar, para que no caigas en tentación. Cuando nosotros empezamos a tener el entendimiento del Señor de una manera más, poquito más deep o más profunda, es algo que no se va a salir de nuestros corazones, velar y orar. ¿Por qué?
Porque tenemos el entendimiento de que si nosotros flaqueamos, si nosotros le fallamos, se nos va a meter el coyote y nos vayan a las borregas. Por eso es necesario que nosotros estemos atentos a lo que hemos recibido, dice Pablo. Dice, por encima de todo principado y autoridad, poder y señorío, todo el hombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero, sometió a todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. Él tiene que ser nuestro pensamiento. Hay un canto que antes se cantaba, ya casi ya no lo escucho, pero hay un canto que yo creo que ustedes se lo saben, que dice: mi pensamiento eres tú. Pero verdaderamente yo de repente veo cómo la gente lo canta y me pongo a meditar, digo, al menos yo batallo mucho para que mi pensamiento siempre seas tú, porque luego se me mete la esposa, mi esposa que esto, y luego se me mete que los trabajadores, luego se me mete que mis hijos, y el enemigo empieza con una revolución en mi cabeza, y tengo que lucharle hasta que lo bajo. Pero no es fácil, pero tampoco es imposible. Pero si no le hago así, mire, hermano, yo tengo bien comprobadito que cuando yo flaqueo un día de no orar, el siguiente día es una lucha, es una guerra. ¿Por qué? Porque la carne es mañosa, hermano. Por eso le decía que las mulas con que yo arrechaba parecían mi carne. Yo tenía una mula tan mala, hermano, que recuerdo que una vez uno de mis hermanos le puso, yo sé que es un malandrín, le puso en la mera cabeza y hasta la mula peló los ojos, cayó como muerto. Yo pensé que la había matado. La mula se levantó, pero no se le quitó. Esta carne es así, hermano. Esta carne hay que bajarla, hay que matarla, hay que morir. Mire, yo practico mucho el ayuno, pero no el ayuno bíblico. Ese lo practico de vez en cuando. Pero yo casi a diario practico el ayuno que les llaman el mental ayuno intermitente. A diario. Y aún ese, literalmente, que solo son 18 horas sin comer. Cuando se empieza, es una guerra, hermano. Es una guerra. Pero llega un tiempo en que usted domina la carne. Y si yo la puedo dominar en algo literal, ¿cuánto más, hermano, en el Señor, con la ayuda del Señor, hermano? Y si el ayuno intermitente a mí me ayuda en lo literal, el ayuno del Señor me va a ayudar mucho más en lo espiritual. Es tiempo, es necesario que lo empecemos a volver a practicar, hermano. Pero a veces no lo practico tan seguido, hermano. No, yo practico a diario el intermitente, pero el otro no muy seguido. Sí lo hago, pero no tan seguido, hermano. Pero lo que sí sé que cuando hago el ayuno del Señor, me siento bien, hermano. Mi espíritu se vivifica, mi espíritu se regocija. Mi carne ya no me pelea tanto porque ya lo tengo un poco sujetadón, hermano. Ya me puedo aventar unas 36, 40 horas sin comer y ya no me pelea, ya no me guerrea. Por eso le digo que sí se puede en el Señor, hermano. Y eso nos va a ayudar. Si el otro literal nos ayuda a adquirir salud, el espiritual nos ayuda a crecer espiritualmente, hermanos. Gloria al Señor. Dice: y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena. Eso es lo que nosotros necesitamos, adherirnos
en su plenitud al cuerpo de Cristo, porque Él es el que todo lo llena. Y no sé si fue hoy, el domingo pasado, el hermano Cirilo, no se fue a salvar, decía, ¿verdad? Si usted no, ahorita lo decía, si a usted le falta un dedo, no jala muy bien. Mire, yo en un pie no solo tengo 3 dedos, pero de esos 3 dedos que tengo, solo uno se mueve correcto. Tengo 2 que no tienen nervio. Tienen sangre, tienen circulación, pero no tienen nervios, no tienen tendones. Y esos dedos, como no los puedo amortizar, cada vez que yo doy vuelta a la derecha, porque mi pie que tengo mucho es el derecho, si yo no le guacho, yo me desbalanceo. Y si no tengo precaución, me caigo. Y lo mismo nosotros, hermano. Si nosotros no estamos completos en Cristo, hermano, cualquier desbalanceadita nos va a zarandear. Pero si nosotros empezamos a plantarnos en el Señor, después uno se acostumbra. Yo ya estoy acostumbrado, ya lo tengo en la mente, ya lo tengo en mi corazón, que a este lado no le puedo hacer así bien recio, porque lo vamos a hacer. Cuando nosotros ese entendimiento del Señor viene a nuestra vida y tenemos muy clarito que si nos canteamos para allá, nos canteamos para acá, nos va a zarandear el enemigo. So, tenemos que permanecer en el entendimiento del Señor. Amén. Mire, ay Señor, ya me pasé un poquito. Normalmente yo no sé compartir mucho eso. Allí en mismo Efesios 4:13. Vamos a leer desde el 8, perdón. 4:8 dice: por lo cual dice, subiendo a lo alto llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y eso de que subió, que es sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. Y el que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos. ¿Para qué? Para llenarlo todo. Él mismo dio a unos los apóstoles, a otros los profetas, a otros los evangelistas y a otros los pastores y maestros, a fin de equipar completamente a los santos para la obra del misterio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Dice, ¿para qué? Para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Él dice, Él fue hasta abajo y fue hasta allá, y cuando estuvo allá, cuando llegó allá, entonces dice que dio dones a los hombres. Dice que a uno les dio profetas, a otros les dio apóstoles, a otros les dio pastores. Al pueblo de Israel le dio profetas, y también desde el tiempo dio las profetas. Después a nosotros nos dio los apóstoles, y nos dio profetas, y nos dio pastores, nos dio maestros. ¿Para qué? Para la edificación del cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Dice, a fin de equipar completamente a los santos para la obra del misterio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe. Ese es el propósito. Tenemos que llegar a la unidad de la fe que tuvieron todos los grandes hombres de Dios, hermano. Tenemos que llegar a esa estatura de fe que tuvo Abraham, que siendo de 75 años vino y le dijo el ángel, tú vas a tener un hijo. Sara se rió porque tenía 65 y le dijo, pero ¿por qué se rió Sara? Dijo, sí, como no, se acaba de reír. Pero usted se imagina de 75 años Abraham,
Y viene y le dice que le iba a dar descendencia como la arena. Y pasaron 5, y pasaron 10, y pasaron 15, y pasaron 20, y pasaron 25 años. Y hasta los 25 años después, a los 100 años, Dios le dijo: a esa estatura de fe tenemos que llegar. Dice, ¿por qué? Porque cuando lleguemos a esa estatura vamos a poder ver lo invisible. Dice, para que ya no seamos niños zarandeados por las olas, llevados a la deriva por todo viento de doctrina, por la estratagema de los hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que aferrándonos a la verdad en amor, crezcamos en todo hacia aquel que es la cabeza, esto es Cristo, a quien todo el cuerpo bien ajustado y trabado entre sí por todas las junturas que se ayudan mutuamente según la actividad adecuada de cada uno, de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Tenemos que buscar eso que tuvieron aquellos. Pero dice la Biblia que el que Dios que es necesario que el que Dios se acerca crea que le hay. Y si usted y yo nos acercamos, si usted y yo hemos creído y nos acercamos, Dios es real. Dios es verdadero. Y yo no me canso por ejemplo, de testificar de cómo Dios, cuando Dios sanó a mi esposa de la epilepsia, esta niña, no creo que la chiquita, la grande, porque es la que es mi niña, la otra es mi nieta, tenía 2 meses. 2 meses. Cuando Dios libró a mi esposa de la epilepsia. Y aún en la ignorancia de nosotros, en un medio conocimiento, pero ella tenía fe. Yo recuerdo cuando el hermano Esteban le digo, si tú crees, Dios te va a sanar hoy. Y ella creyó, porque desde ese momento Dios la sanó. Es algo que se dice 30 y... ¿Qué tienes, hija? ¿34? Ah, no, 32. 32 años después es muy fácil compartirlo. O sea, es decirlo, no, pues mira, mi esposa, el Señor la sanó de epilepsia. Hace 32 años, pero en aquel tiempo era o creía o no creía. Por eso, hermanos, yo creo con todo mi corazón que esta palabra es verdad, que todo lo que esta palabra enseña es real, solamente que nosotros necesitamos que adquirir el entendimiento para verlo más allá de las letras, porque nomás fíjese, por eso Pablo decía que la letra mata, pero el Espíritu vivifica, porque Pablo se sabía la ley, él esperaba el Mesías, pero lo que le traía aquella letra, dice él mismo que era muerte, porque cuando la ley se hizo manifiesta, él dice, lo único que me trajo fue muerte, y no es que la ley sea mala, la ley dijo la verdad es santa, dijo, pero mi carne no, porque no había manera. Porque aquellos sacrificios eran para cubrir un pecado, pero no para borrarlos. Pero cuando Cristo vino y murió en la cruz del Calvario, en esa estatura de varón perfecto, y ofreció ese sacrificio perfecto, hizo todo perfecto. Y por eso es que allí Pablo pudo ver la luz. Y por eso es que allí mi esposa pudo ver sanidad. Y por eso es que allí Dios me dio los ojos, me dio mi pie para atrás. Si a Lázaro de 4 días lo levantó, mi hermano, este pie, estos ojitos, no era nada, hermano. No era nada. ¿Y saben qué? Esa fue una de las cosas que a mí me hizo creer ahí en ese hospital, hermano. Cuando Dios me empezó a dar un paseo por la Biblia y empecé a ver cómo Dios le inventó todas las plagas a Egipto y le abrió el mar rojo y ahogó a los faraones y hermano,
todo eso me infundó o me hizo abrir mis ojos y ver más allá, porque toda la gente que dice que conoce a Dios, hermano, usted vaya a cualquier religión, iglesia, y verá que dice que está en la Biblia. Y si la creen, en su entendimiento y en su alcance, pero como el entendimiento del hombre y el alcance del hombre, el pensamiento del hombre y el camino del hombre no son como los caminos de Dios, por eso es que no lo entienden, por eso es que Pablo tampoco lo entendía, por eso es que aquí le dije, ¿tú quién eres? ¿Qué estás hablando? A ver, ¿qué dices? ¿Quién es ese que va a venir? No supieron. Pero Juan lo vio. Juan sabía. Juan fue lleno del Espíritu Santo de Dios desde que estaba en el vientre de Elizabeth. Así dice la Biblia. Y nosotros, desde el vientre de nuestra madre, Dios nos escogió para llenarnos de su Santo Espíritu, hermano. ¿Para qué? Para darnos estas riquezas de gloria, para darnos una vida santa, para darnos una vida eterna, para darnos una sanidad, para darnos una libertad, para darnos, hermano, la herencia de la vida eterna y la potestad de ser hechos hijos de Dios. Por eso, que si yo creo que esta Biblia, que esta palabra es real, 100%, hermano. Por eso Pablo decía, para mí el vivir es Cristo y el morir no es ganancia. ¿Y saben qué, hermano? Aún en mi ignorancia en aquellos tiempos, hermano, y mi esposa es testiga. Yo recuerdo una vez estaba yo predicando en un templecito de adobe en un rancho. Y recuerdo que estaba un hombre, creo que mi esposa se acuerda perfectamente, esperándome en la puerta. Yo estaba predicando como aquí, yo estaba ahí esperándome y me está diciendo, te voy a matar, te voy a matar. Y Dios me libró. Si alguien ha sufrido persecución por esta palabra, ha sido yo, pero sabe que Dios me ha dado la victoria y Dios me ha respaldado, y sabe que no me arrepiento haber seguido esta palabra, no me arrepiento haber renunciado a todas las religiones por esta palabra, por Cristo Jesús, porque Él es el único que se ha pagado por mí. Por eso yo esta tarde le digo, hermano, alléguese al Señor, busque al Señor. Ahí está, hermanos, ahí está la promesa, ahí está la bendición, ahí está la vida eterna, ahí está la sanidad, ahí está todo, hermano. Pero tenemos que allegarnos en plenitud, tenemos que ir buscando llegar a la estatura del varón perfecto que es Cristo Jesús, hermano. Amén. Gloria al Señor. Dios le bendiga, hermano. Aquí termino y yo le animo en esta tarde, hermano. Vamos a tratar de meternos cada día más y más y más y más, porque el mundo se va a poner más feo cada día más y más y más. Y hermano, yo le digo, yo de repente me pongo a ver noticias ahí en el celular porque yo no tengo televisión. Ya hace muchos años que yo le prometí al Dish que no me iba a volver a robar ni $1, y ya tiene años que no me lo roba. Y no me lo va a robar ya, porque eso es una locura, eso es una falta de entendimiento. Yo sé que ustedes aquí a lo mejor tienen gratis porque están en la ciudad, pero allá nosotros no sabemos. Pero mire, ahorita hay países que están tratando de tumbar al dólar. Y yo recuerdo, no sé si escuché al hermano Esteban o si yo escuché pues alguno de ese mensaje del hermano Carlos que nos explicó, que dijo que los dólares iban a andar volando por las calles. Y yo creo que es cierto. Todo eso es sinónimo de que estamos a punto de entrar en el nuevo orden mundial, en donde la única forma de sobrevivir va a ser la marca. Imagínense, hermano. Pero si nosotros no tenemos todavía ese entendimiento tan pleno, hermano, porque sí creemos, yo sé que usted cree, y gloria al Señor, hermano, que usted cree, eso lo ha mantenido hasta aquí, pero yo lo que le animo es que busquen, pero si nosotros nos ponemos a meditar poquito en el Señor, ¿para qué queremos tanto dólar?
¿Sí o no van a valer? Y ahorita están haciéndose tiras y que China y que Rusia y que Brasil y que quieren hacer otra moneda. Hasta el hombre de México, el Obrador, ya dice que le va a echar guerra a Estados Unidos. Yo no sé si México, ¿verdad?, le va a echar guerra a Estados Unidos, pero hay naciones que sí pueden echarle. Pero igual, eso no me preocupa. Pues si me gusta el mundo se está destruyendo. El mundo está destruyéndose. Yo de repente pongo a leer el libro de Apocalipsis, hermano, y muchas de las cosas que ahí están en el libro de Apocalipsis están cumpliéndose, y hay cosas que nosotros no entendemos, y luego de repente dicen, no, pues que un gran terremoto y que es... ¿Y saben qué, hermano? Imagínense que un loco de estos aviente una bomba nuclear. Va a deshacer la tierra en donde caiga una parte, millones de kilómetros cuadrados. Eso puede ser un gran terremoto, hermano. No sé, hermano. Eso se está poniendo difícil, hermano, pero usted y yo tenemos la esperanza, y eso es lo que menos me preocupa. Yo lo que le quiero es animar y advertirle o avisarle de que vamos a mantenernos velando y llorando, hermano. Velando y llorando, hermano, porque el tiempo es malo. Así que, hermano, vamos a echarle ganas. Vamos a buscar a Dios cada día, pero vamos a buscar ir más allá y de nuestro entendimiento. Y gloria al Señor, hermano, y cada vez que Dios les dé un sueño o les hable, hermano, pónganle atención. Guáchenle, porque por alguna razón Dios nos está hablando, nos está advirtiendo. Porque si nosotros no nos apercibimos de las advertencias que Dios, porque Dios nos está dando eso por una razón. Él dice, Joel, por medio de Joel, él dijo, y sucederá que en aquellos tiempos yo derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños, hermano. Dios nos está hablando a nosotros, no a todo el mundo le está hablando, pero a mucha gente está también, dice que ve sueños, pero no coinciden, hermano, no coinciden. Pero si usted y a mí Dios nos está hablando y coincide con la Biblia, hermano. Mira, hermano, hace poquito yo creo que la otra semana que prediqué aquí se los compartí. Hace poquito yo tuve un sueño, hermano. Y ese sueño me trae, no frustrado, pero sí como queriéndole poner todavía más cartas al asunto. Soñé que estaba a punto de amanecer, hermano, y que mi esposa y yo teníamos que empezar a trabajar, teníamos que entrar a trabajar. Y mire, hermano, que cuando yo me desperté, que teníamos que trabajar, ni las cobijas doblé bien, hermano, porque estaba con el reloj. Yo en ese sueño vi que como yo le decía a mis cómo les di una doble, las aventé, hermano. Es tiempo de aventar las cobijitas, hermano. Espiritualmente está amaneciendo, hermano. Es tiempo de trabajar para el Señor, en el Señor, hermanos, amén. Ese sueño coincide con los tiempos, con las sazones, con la Biblia y con lo de Dios, con lo espiritual, hermano. Así que gloria a Dios. Dios le bendiga, hermano. Hermano, seguimos. Gloria al Señor, hermanos, amén. Se gozaron con la palabra, hermanos, amén. La palabra es buena, hermanos, amén. Es limpia, es pura, amén. Y nos limpia, nos santifica, ¿verdad? Nos despierta, amén. Porque es el Espíritu del Señor, hermanos, amén. La palabra, cuando el Señor nos habla, ¿verdad? Nos habla, el Señor, la razón por la que Dios nos habla bueno, Job dice, o sea que el Señor dice en 2 o 3 maneras habla al hombre. Dice por sueños, por visión nocturna, dice cuando el hombre se adormece, dice entonces revela sus secretos a los hombres. Porque así como andamos así, no cachamos porque el espíritu no está presto, ¿verdad? A menos que andemos bien, hacer algo bien en el Señor, nos puede hablar, pero por eso nos habla por sueños, porque estamos dormidos y el espíritu tiene más conexión con el Señor. Y si oramos, desde luego, ¿verdad? Pero dice Job, mas el hombre no entiende. Amén.
Pero como dice la palabra también, el Señor nos ha dado entendimiento conforme a la palabra, ¿verdad? Para poder entender los sueños, hermanos, amén. Y gloria al Señor por esto, hermanos, amén. Mucha gente, otras iglesias no hablan esto, hablan la Biblia y todo, pero ninguno declara, ninguno, o sea, no se ve que tengan ese, porque el Señor no se lo va a dar a cualquiera, hermanos, tampoco. Amén. ¿Para qué le va a dar usted $1,000,000 a un niño que lo va a echar a la basura? No, pues no, ni para cuándo. Amén. Pues se lo va a dar a aquel que tiene entendimiento para poder usarlos bien, hermanos. Amén. Pero gloria al Señor, hermanos. Amén. No se desespere, hay que echarle ganas. Vamos a orar, pedir al Señor que nos ayude a retener su palabra, ¿verdad? Que meditemos en ella, ¿verdad? Y vamos a pedirle que nos dé crecimiento, hermanos. Amén. Y que nos dé crecimiento conforme a su voluntad, hermanos. Amén. Gloria, se póngase de pie, Señor Jesús. Te damos gracias, Señor Santo, en esta hora, por tu palabra, Señor. Señor, tu palabra es buena, es limpia. Nosotros, Señor, somos malos y tardíos para entender. Mi Dios, yo te ruego, Padre Santo, que, mi Dios, esta palabra se quede en nuestros corazones. Que tú, Señor Santo y poderoso, la hagas viva y real. Háblanos al corazón, Señor, por tu palabra, Señor. Yo te ruego, Señor Santo, abre mi oído espiritual, mi ojo espiritual, Señor, para que yo pueda ver. Tu siervo Pablo dice que las cosas espirituales se han de analizar espiritualmente, Señor. Ayúdanos, Señor, porque tu palabra dice que el hombre natural no las puede entender porque son locuras, Señor. Pero tú, Señor, eres el maestro. Tú eres el Señor que abre los ojos de los ciegos, Señor. Ayúdanos, mi Señor, que podamos ver y podamos entender tu palabra y retenerla en nuestros corazones, Señor. En el nombre poderoso de Jesús. Guarda a mis hermanos. Bendice a hermano Marcial. Bendice a su familia, a su casa. Yo te pido, Señor, que los bendigas y los guardes, Señor, en tu camino, Señor, en tu palabra, Señor, en el nombre de Jesús. Bendice a tu pueblo, bendice a tu iglesia, mi Señor, a mis hermanos que vinieron, Señor. Bendice a hermano Mario, Señor, bendice a hermana Luz en su casa. Señor, concédele las peticiones de su corazón, conforme a tus riquezas en gloria, Señor. Señor, abre la ventana de los cielos y bendice a mis hermanos. Guárdalos y guíalos con tu Santo Espíritu, Señor. En el nombre de Jesús, te damos gracias, Señor. Aleluya. Thank you, Jesus.